Muy buenas tardes. Volvemos una semana más al debate de Mírame Televisión Fuerteventura. En esta ocasión, cambiando ligeramente el formato, escuchando a los jóvenes majoreros, en su mayor parte licenciados, que han regresado a la isla, muchos de ellos en plena temporada COVID, a raíz de una encuesta nacional en la que veíamos que la mayor parte de los jóvenes de España veían en la pandemia una posibilidad de convertirnos en mejores personas y de ser un mejor país. Hoy queremos escuchar las declaraciones y los testimonios de lo que piensa la juventud de Fuerteventura. Pero antes hemos salido a la calle, como siempre, como cada semana, a preguntarle, en este caso a los mayores, qué opinan del comportamiento y del futuro de los jóvenes de nuestra isla. Lo que pienso de esta isla, de los jóvenes con futuro en esta isla y demás, lo veo un poco estancado. Primero porque la isla no evoluciona. Yo llevo muchos años viviendo aquí, adoro esta isla, por eso vivo aquí, pero no veo mucho futuro, sobre todo para los jóvenes y para los universitarios menos. Primero porque se tienen que ir fuera a estudiar, tienen que hacerse una serie de gastos, y segundo, cuando quieran volver a su isla no pueden porque no hay trabajo. Solo nos centramos en el turismo y en el comercio. Tenemos que optar a más cosas, la sanidad, todo eso no evoluciona. Los enfermos de cáncer o lo que es, tenemos que irnos a Las Palmas, tienen que irse a Las Palmas. Tiene que evolucionar un poquito más la isla, porque no veo que tampoco los políticos pongan mano para que esto se vaya superando. Al final es una isla que tiene un montón de potencial para poderle dar, para que evolucione, ¿sabes? Y eso es lo que veo yo, que futuro ninguno. Malísimo, ¿cómo lo ves tú? Está malísimo. No le vemos un resquicio para decir no, esto va a pasar rápido y eso, ya ahora con lo de las vacunas menos. Bastante incierto porque la pandemia está todavía con nosotros, el plan de vacunación no está caminando como debiera de caminar, o sea que las perspectivas son bastante jodidas. No quiero ser pesimista, pero es lo que hay, y esa es mi humilde opinión. Como no arranquemos de aquí a unos meses, ya no hace falta pensar en los universitarios, sino en cómo va a estar la isla de aquí a un año o dos. Entonces ya los universitarios quedan en segundo plano. Pues si no funciona la isla, no funciona bien ahora, ellos aquí futuro ninguno. La situación está complicada porque nos hemos dedicado solo al turismo. Si nos hubiéramos dedicado a otras cosas más, hemos abandonado la agricultura, hemos abandonado todo, así que por lo tanto tendrán que salir de aquí, es lo único, a no ser que varíen un poco el sistema de trabajo. Momento para presentarles a nuestros invitados. Empezamos por Avian Braga, que además es licenciado en Economía. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Elma Mendoza, que es ingeniera química. Muy buenas tardes. Tardes. Jeremai Espinel, que es licenciado en Derecho. Muy buenas, gracias por acompañarnos. Javier Moreno, que además ya es conocido en esta casa, licenciado en Ciencias Políticas. Hola, Javier. Hola, buenas tardes. Y Pau Quiles, que nos acompaña en representación también de esos jóvenes que decidieron animarse y participar activamente en la política, en este caso como consejero de Nuevas Tecnologías y de Participación Ciudadana. Buenas tardes, Pau. Buenas tardes, Nuria. Antes que nada, me gustaría presentarles los testimonios de cada uno de ellos y aquello en lo que se han especializado. Avian. Buenas tardes. Yo estudié Economía en Granada y una vez terminé la carrera empecé a hacer prácticas en banca, pero me di cuenta que no me interesaba mucho ese sector. Entonces decidí marcharme a Bélgica, a Bruselas. Y una vez allí, pues encontré un trabajo en consultora. Me he especializado un poco en lo que viene siendo consultora de artesanía, en la transformación un poco y que haya un poco de relevo generacional en este sector. Qué interesante. ¿Te volviste a la isla en plena pandemia? Sí, me volví a la isla en plena pandemia. Estuve teletrabajando 2-3 meses y claro, como digo yo siempre, el último que entra en la empresa es el primero que se va. Por eso estoy aquí, prácticamente. ¿Qué edad tienes, Avian? 25 años. 25 años. Elma. Bueno, pues yo me llamo Elma, soy ingeniera química, hice 2 años en Barcelona de biotecnología, me fui fuera aquí de Canarias, después volví, echaba de menos el calor canario y pues me gradué en ingeniería química y actualmente estoy cursando un máster en prevención de riesgos laborales. Un máster online, sí, en este caso. Ahora mismo sí, está todo online. ¿Edad? Tengo 24 años y soy de aquí de Puerto del Rosario y resido aquí, ahora mismo. Gracias. Jeremai. Pues mi nombre es Jeremai, como acabas de decir, tengo 22 años y soy un chaval bastante de campo, por así decirlo. Yo me considero que soy de Tindaya, aunque mitad de puerto también. Y nada, yo cuando llegué a la edad de bachiller, que ya tienes que tomar una decisión como ir a estudiar o ir a trabajar, pues tomé la decisión de ir a estudiar. Empecé a estudiar Derecho y claro, a estudiar Derecho pues a mí me entusiasmó la carrera porque es algo que yo estaba estudiando que le veía una utilidad práctica. ¿Qué pasa? Que con todo esto el tema del virus,
ya casi acabado, me queda nada, 2, 3 asignaturas. Con el tema del virus yo vi que mis compañeros, que estaban muchos acabando la carrera, pues no estaban teniendo trabajo de lo que ellos habían estudiado. Y eso a mí me dio el ánimo de buscar otras alternativas y bueno, a día de hoy estamos compartiendo mi testimonio aquí, que estoy muy contento de que me hayan invitado. Muchas gracias, Yeremay, que tendremos oportunidad de dar a conocer el negocio online en el que te has embarcado, que es muy interesante y que seguro que aporta mucho a Fuerteventura. Gracias, Javier. Hola, mi nombre es Javier, como bien has dicho antes, tengo 24 años, he estudiado ciencias políticas, ¿no? Al igual que muchos jóvenes, pues cuando estaba en el bachillerato, ¿no? Al igual que explicaba Yeremay, pues me encontraba un poco perdido, no sabía qué opción elegir, estaba un poco entre el derecho, la economía, pero ese movimiento social o esos movimientos políticos que se estaban creando en ese 2011, en ese 2014, con la creación de nuevos partidos, esa irrupción de Podemos, de Ciudadanos, pues me empezó a llamar bastante la atención y la política, e incluso estaba viendo un poco las injusticias de la clase política, ¿no? De ese bipartidismo, y me empezó como a llamar bastante la atención, ¿no? Mis perspectivas de futuro, pues bueno, creo y he ido descubriendo a lo largo de la carrera que tengo vocación de servicio, me gusta ayudar, ¿no? A los demás y estar implicado con la sociedad, y el activismo político y la administración, sobre todo la administración de justicia, pues me llama muchísimo la atención, y ahora mismo pues colaboro muy activamente con la asociación Adivia. Bueno, pues muy buena presentación, y Pau Quildes, aprovechando estos movimientos políticos que nacían al albor de un descontento popular, como fue Podemos, creo que fue el momento en el que también empezaste a formar parte de la política. Sí, con Podemos. Hola de nuevo. Bueno, me llamo Pau, tengo 36 años y yo soy valenciano, aunque hace 10 años que decidí venirme a Fuerteventura, porque creo que es mi lugar en el mundo. Y bueno, yo estudié la licenciatura de arte dramático, después empecé a trabajar en una multinacional que nada tenía que ver. Me fui a trabajar también a Reino Unido, estuve casi 3 años viviendo en Londres como responsable de una tienda y llevando a bastante personal también a mi cargo. Y bueno, después al final desembarqué aquí en Fuerteventura, y ahora estoy, aparte de como decías, que entré en política cuando vi que había un partido que hablaba diferente a cómo yo quería que fuese el mundo, ¿no? Y cómo yo quería que fuese mi país. Y entonces poco a poco fui entrando en ese mundo, cada vez más apasionado por el tema, y de hecho ahora estoy en segundo de Ciencias Políticas también, o sea que la verdad que muy interesado en este tema, y aparte ahora como consejero del Cabildo, llevando áreas también bastante importantes, entre ellas la de nuevas tecnologías, que también es algo que me apasiona desde siempre. Y que tiene mucho que ver con la juventud, y tan necesario como una de las herramientas. Bueno, hemos visto que el salario, el paro, la incertidumbre son los temas que más preocupan actualmente a la juventud, siempre han preocupado, pero ahora mismo quizás con este periodo de COVID. Quería preguntaros cómo veis la isla, y si cuando decidisteis estudiar esa carrera, la que habéis elegido, lo hicisteis pensando en que podíais tener un empleo en Fuerteventura, lo hicisteis por vocación, y luego ya veré cómo encuentro mi lugar. Y cuando habéis vuelto de fuera, en la mayor parte de los casos, ¿cómo os encontráis el panorama a corto y medio plazo? Fabián. Bueno, sobre la carrera que decidí estudiar, tengo que decir que lo hice por vocación, porque creo que abarcaba muchísimos temas y sectores además. Y sobre el panorama actual, la verdad es que tengo que decir que no lo veo muy bien, sobre todo por el tema del COVID, que es una crisis transversal. Desde mi punto de vista, no solamente afecta a las clases más bajas, sino afecta a todo el mundo. Como ha dicho mi compañero antes, la gente tiene una renta lineal, la gente tiene proyectos de vida. Entonces, cualquier persona que haya entrado en ERTE, un 30% menos de salario supone un problema. Ya no solo eso, sino a nivel de la juventud, nosotros estamos en esa etapa en la que tenemos que formarnos
en la que estamos con la precariedad laboral, que necesitamos 2 o 3 años de experiencia para engancharnos en el mercado laboral, y actualmente pues los que hemos terminado recientemente no tenemos esa oportunidad. Y a lo mejor ya cuando acabe esta crisis ya estaremos descompensados, o sea, seremos ya bastante adultos para que las empresas, para ser atractivos para esas empresas. Un poco compleja la situación. Bueno, tu experiencia en Bélgica, en el sector de la artesanía, precisamente para el relevo generacional y toda la innovación, podría perfectamente extrapolarse a Fuerteventura. Sí, de hecho he presentado un proyecto en el Cabildo, las becas de investigación de temas relacionados para la isla de Fuerteventura. He presentado un proyecto para actualizar el perfil del majorero, del artesano majorero, porque, por ejemplo, Lanzarote ya lo ha hecho, y es sobre todo importante a nivel estadístico tener conocimiento de cómo están los artesanos, quiénes son los artesanos, la edad que tienen y la capacidad de relevo generacional que tienen estas personas. Porque desde mi punto de vista, si algo tiene interesante Canarias es la situación ultraterritorial que hace que tengamos una cultura y una cultura vernácula muy fuerte y atractiva, ya no solo para el turismo, sino para nuestro propio enriquecimiento. Yeremay, ¿cómo ves la isla? Pues, ¿cómo veo la isla o la pregunta de la primera vez? Sí, sí. Bueno, yo empecé a estudiar Derecho, la verdad, mi primera intención en todo momento era tener una carrera en el currículum, porque a mí se me había inculcado desde mi familia que si no tenía una carrera, pues básicamente lo que viene siendo a nivel de Canarias era un desecho social. Y claro, yo no quería hacer eso. A mí sí es verdad que nunca me ha costado estudiar, pero no he sido esta persona entusiasmada por los estudios. Y yo me fui dando cuenta mientras estaba estudiando que los estudios están perfectos, ideal para cada persona que tenga su propia vocación. Pero ¿qué pasa? Que yo creo que el fallo que cometemos muchos es que trabajamos por el título y no por los conocimientos que conlleva ese título. Y yo ya en tercero o cuarto de carrera me di cuenta que estaba estudiando por mi conocimiento. Y cuando empiezas a estudiar por tu conocimiento se hace todo mucho más o menos. Que por la necesidad de sentirte válido por un currículum o por lo que sea. Decías que para ti es muy importante dotar a los alumnos desde pequeños de conocimientos financieros. Sí. A mí la verdad es que me sorprendió mucho un libro que yo me leí hace poco, cerca de un añito, que se llama Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. En ese libro, pues, ahora como un chaval tenía un amiguito y tenían los consejos de un padre rico y un padre pobre. Uno era el padre de uno de los amigos y otro era el padre de otros amigos. Y claro, este libro te enseña mucho sobre la educación financiera, el cuadrante del flujo del dinero que comenté antes, que seguramente mucha gente que nos está escuchando dirán ¿qué es eso? ¿Qué es el cuadrante del flujo del dinero? Y es algo que yo creo que deberíamos saber todos, independientemente de la edad. Javier. Bueno, yo creo que es importante estudiar pues lo que uno quiera, lo que uno le nazca, ¿no? Que sea una cuestión de vocación y no estar centrado tanto en las posibles salidas que pueda tener, porque a lo mejor si dejas de estar motivado estudiando la carrera y la acabas dejando la mitad, ¿no? Porque a muchos jóvenes pues nos pasa eso, ¿no? Cuántos jóvenes no se han cambiado de carrera en la mitad y eso, ¿no? Y yo creo que es simplemente por ese concepto de estar buscando qué salidas tengo, qué tal, cuando realmente no es tu vocación, no es lo que te gusta. Y yo creo que es muy importante estar a gusto con lo que estás haciendo y sentir eso, ¿no? Si no tiene sentido, ¿no? Elma, decías arraigo en tu presentación. Sí, yo me fui aquí teniendo claro que lo que yo quería estudiar, pues aquí iba a ser muy difícil, de hecho lo sigue siendo, y me fui fuera. Luego sí que me di cuenta, dije que yo echaba de menos casa, que estaba muy a gusto allí, que como estoy aquí no estoy en ningún sitio. Más, estudié en Barcelona 2 años, aquello era una locura comparado con esto, y cuando decidí que allí creo que no estaba mi sitio, me vine aquí a Gran Canaria y cambié de carrera, empecé a estudiar otra. Como bien dice Javi, uno al principio empieza creyendo que algo es su vocación y luego a lo mejor a mitad se da cuenta de que no. Yo me di cuenta que no, pese a que me sigue gustando un poco esa rama, no me veía estudiando biotecnología porque es una carrera muy sacrificada. De hecho, la mayoría de los científicos que han sacado ahora la vacuna son biotecnólogos y eso significa estar prácticamente 24 horas en un laboratorio investigando y sacrificando todo lo demás. Yo me di cuenta que no y nada, decidí volver y empecé ingeniería química. La estudié en 4 años, me la saqué en 4 años y nada, me gustaría quedarme aquí si el futuro laboral me lo permite. ¿Con una carrera tan especializada podrías tener trabajo en Fuerteventura?
No exactamente a lo mejor como a mí me gustaría, pero a lo mejor en el sector del agua, que es aquí lo que más premio tiene, porque salamos toda el agua que usamos en la isla. Y a lo mejor en alguna institución pública, como ya te comenté antes, pues oposiciones. Al final, los jóvenes ahora pues tiramos por lo que estaba diciendo bien antes, por la seguridad y la estabilidad, y creo que ahora mismo es una salida bastante asequible. ¿Se está escuchando a los jóvenes desde el Cabildo Insular, Pau? Yo creo que sí que se está escuchando, pero muchas veces la administración, es cierto que desde fuera parece una cosa, pero una vez entras te das cuenta que hay un cuello de botella que es complicado sacar acciones, ¿no? Que, por lo menos lo rápido que nos gustaría a quien nos toca gestionar en ese momento. Pero bueno, yo creo que también al hilo de lo que decían, yo creo que hay que estudiar algo vocacional, porque el mundo es muy cambiante y lo que a lo mejor hoy tiene salidas, dentro de 2 años cambia radicalmente. Ahora estamos viendo como todas las empresas que trabajan a través de las redes de Internet son las que están aguantando esta crisis. Y, por ejemplo, sí que es cierto que aquí en Fuerteventura y en otras islas no capitalinas de aquí de Canarias, es cierto que se ha enfocado desde hace muchos años a un sector turístico, casi el 90% de la industria, y es verdad que mucha de la gente joven ha salido fuera a estudiar, y entonces perdemos ese talento porque ya la gente no vuelve al no tener oportunidades aquí en las islas. Entonces yo creo que hay que crear esa industria, atraer esa industria, otro tipo de negocios que no sea solamente el turístico, o también rediseñar o repensar cuál es el modelo turístico que necesitan las islas, no el modelo del todo incluido, sino no sé, la gente joven ahora también viaja mucho por experiencias, por paquetes, a lo mejor de estar 2 días en el norte, 2 días en el sur, y que se les ofrezca algo más que sol y playa, que se les ofrezca una buena conexión a internet dentro del hotel u otros atractivos, ¿no? en la isla. ¿Echáis de menos industria en Fuerteventura y cuál? Buena pregunta. En el tema de industria, pues tampoco tengo la suerte de haber viajado tanto como lo que me gustaría, pero sí es verdad que desde mi punto de vista, que es Las Palmas, el punto de comparación, sí que falta mucho más, pienso yo, comercio, movimiento de gente. Yo, por ejemplo, mi experiencia es que yo salía en Las Palmas de mi piso y tenía esa necesidad de gastar algo. Si no volvía a mi casa sin gastar algo, era como, ¿y qué? Yo no sé para qué salí. Y aquí no, aquí en Fuerteventura salgo y vuelvo sin gastarme nada muchas veces, la mayoría. Vuelves con más dinero, ¿no? En tu caso con las finanzas, seguro que lo sabes reproducir. Yo, desde mi punto de vista, el sector de las telecomunicaciones, que ya se está viendo que en Canarias son bastante efectivas por la conexión que tiene entre Europa y África, y la estabilidad que supone hacer una empresa en Europa, evidentemente, con las garantías que hay aquí, creo que falta bastante, porque se está promoviendo mucho en Tenerife, por ejemplo, pero por cercanía sería más efectivo que fuera en Lanzarote o en Fuerteventura. Entonces ese es el sector que me parece que está un poco no termina de despegar, no termina de arrancar, y lo veo con mucho potencial. Yo creo que sí, que en esta isla hemos apostado muy fuerte por el turismo, pero yo creo que va siendo ahora un poco de abrir un poco más la mente, y en mi caso, por ejemplo, me gustaría que hubiera aquí alguna industria alimentaria, ¿por qué no? Energías renovables, no sé, está el parque tecnológico donde se pueden implantar muchísimas empresas, entonces creo que habría que apostar un poco por abrir un poco más las fronteras y sacarle partido a la isla, que se le puede sacar muchísimo partido más allá del turismo. Sí, bueno, yo creo, ¿no?, que un poco esa tendencia natural de las economías occidentales es como un poco que el sector de los servicios, la terciarización de la economía está pesando muchísimo en el PIB, la industria está ocupando un valor cada vez menor, y el sector primario un 8%, creo que era a nivel estatal, ¿no? Yo creo que en Fuerteventura es muy importante diversificar todo lo que es el modelo económico. No se puede volar con un solo motor como el que estamos volando. Estamos viendo que en cualquier momento puede fallar, y cambiar ese modelo energético hacia las energías renovables más sostenibles con el medio ambiente. Y es que por latitud y longitud somos la región europea con más horas de sol, de viento
y todo mar, ¿no? Entonces yo creo que dejaríamos de ser muy dependientes con el exterior y además podríamos exportar, ¿no? Energía, ¿no? Entonces me parece las energías renovables un potencial muy importante, además de ese parque tecnológico tan importante que tenemos, pues bueno, desde ahí potenciar el I+D+I y también pues potenciar y fomentar que la gente joven se especialice pues en las nuevas tecnologías, en los números, en la ingeniería, y que salgan personas técnicas y con capacidad de generar industrias y productos elaborados, ¿no? Bueno, hablando de industria o de nichos de empleo, por aquí tenemos a Jeremai, que se ha lanzado y ha decidido emprender. Cuéntanos tu experiencia. Pues la verdad es que muy contento. Al principio, pues como todo, cuesta un poquito dar el paso, sobre todo por el rechazo, no solo del entorno, sino también de tu propia familia, ya que emprender a día de hoy en España es una tarea... Y con 22 años ni te cuento, ¿no? Complicada, es una tarea complicada, y claro, cuando estamos hablando de emprender, todo el mundo entiende por empezar su propio negocio. Como estaban diciendo ahora mismo con las energías renovables, es que se me estaba viniendo a la cabeza el típico comentario de a lo mejor una persona mayor, de sí, van a poner energía renovable, pero ¿qué la va a poner? Una multinacional de fuera. Y claro, ¿por qué la pone una multinacional de fuera? En mi opinión, porque nosotros nos centramos más en especializarnos, en saber, en el aprender, cuando para mí, a día de hoy, como me siento, el saber y el tener, simplemente lo que hace es calmar tu ego, como que te hace que sabes y que eres una persona válida. Pero sin embargo, lo que a mí se me ha inculcado en el emprendimiento es que lo mejor que te hace a ti sentir bien es hacer valer al de al lado. Es decir, por ejemplo, ahora con lo de las energías, pues ¿por qué no? ¿Por qué no sacar un grupo de chavales en el cual pues nos animemos a montar cualquier empresa relacionada con las energías renovables? Antes de que llegue cualquier empresario de fuera, que seguramente ya tendrá muchos terrenos a su nombre con esa intención. De hecho, de aquí salió el ciclo superior de energías renovables que está aquí en la isla. Entonces, sacar partido a toda esa gente que sale de ese ciclo y que empresas apuesten más por la isla y por darle futuro a esos chicos que salen. ¿Estáis de acuerdo? Sí. Bueno, aquí hay diferentes visiones, ¿no? Estábamos hablando antes que os gustaría orientaros hacia trabajar en la administración pública opositando, sí. Es decir, prima un poquito más la estabilidad, por aquí también. Y en el caso de Jeremai lo que quiere es todo lo contrario, o sea, huir de esa estabilidad, por lo que estoy entendiendo, sí, y generar empleo, quiere ser un motor de empleo. Sí, es que a mí en Derecho, precisamente todo esto me surgió por una clase de Derecho Financiero, que es que me plantearon cómo funcionaba el sistema de las pensiones, cómo funcionaba el sistema de las ayudas. Y claro, es muy fácil decirlo ahora desde mi punto, desde mi cuerpo, pero cuando lo entiendes y eres consciente de que el sistema de trabajar mediante un sueldo para los 65, que te esté ayudando un gobierno, es una cosa que nos han inculcado, porque verdaderamente, ¿por qué me tienen que a mí estar ayudando después de 65 años? ¿Por qué te enseñan a tener un trabajo, a tener unas habilidades y no te enseñan a ser libre financieramente cuando llegas a los 60 años? Y yo pienso que todo esto no es que tengamos la culpa nosotros, sino que pues no interesa, tampoco interesa tener más trabajadores, más clase baja, y así pues todos más llanos. Yo creo que nosotros también somos fruto de la crisis financiera, ¿no? Sobre todo por las edades que tenemos, que más o menos tenemos las mismas. Desde mi punto de vista, creo que pues la crisis lo que ha hecho es que las personas menos cualificadas hayan caído, antes tenían un buen nivel de vida. Y bueno, también se dice el hecho de que han vivido por encima de sus posibilidades, que puede ser muy debatible, eso. Pero vamos, yo lo que he comido en mi casa, por así decirlo, ha sido estudia, fórmate y tengo una estabilidad. Porque en el mundo privado, trabajando en una empresa, hoy estás aquí, mañana has caído. Y esa es la dificultad que tenemos nosotros los jóvenes, tenemos esa dualidad. Yo creo que todos tenemos un emprendedor dentro, pero es difícil ahora. Yo siempre se lo digo a mi familia, yo empecé la carrera con una crisis y he terminado la carrera con otra. Sí. Eso es difícil, eso no es algo que se plantee todos los días. Estamos en un periodo de inestabilidad casi bélico y es complejo. Y entonces como que uno intenta primar y que prime la supervivencia un poco, ¿no? Sí, sobre todo con esa experiencia, ¿no? De vivir permanentemente en un punto de origen, permanentemente, sí, como ha sido España. Hay mucha competencia también, además. Ahora, por ejemplo, yo que he vivido en Bruselas, a lo mejor salías a la calle y el que no era eurodiputado tenía 4 carreras, se está complicando la cosa, la situación cada vez más. La gente para destacar
se sobrecualifican. Y el problema que tenemos es que cada vez tenemos que estudiar más, cada vez tenemos que estar mucho más formados de lo que realmente necesitamos para luego tener trabajos inestables. Que esto es una situación que para mí, yo no sé, lo poco que creo que conozco de historia, no se ha vivido recientemente. Efectivamente, uno se promocionaba, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, ¿no? Totalmente con Avian, nos hemos desarrollado, ¿no? Nuestra generación se ha desarrollado entre dos crisis, ¿no? Estábamos saliendo de una, empezando ya a ver la luz un poco, y viene otra vez una pandemia todavía con efectos que no están ni calculados bien todavía. Y claro, somos una generación muy realista, ¿no? Muy poco idealista, que tiene una visión de unas ideas así de montar negocios, porque vivimos como en una constante incertidumbre vital, ¿no? Que no sabemos qué va a pasar todo el rato, y es un poco complicado hacer planes de futuros a largo plazo, ¿no? Por eso yo creo que tenemos esa visión de ser funcionarios, ¿no? Que por eso, y ese yo creo que es un poco, ¿no? lo que se plantea. Y después yo creo que también hay un problema al ver las tasas de desempleo a nivel nacional, y sobre todo en Canarias, que se ven más acentuadas. Por ejemplo, la tasa de desempleo en España de juvenil está en torno al 42%. La de la zona euro es del 16%, para quienes viendo los datos es como mejor se visibilizan los problemas, y en Canarias es del 60% la tasa de desempleo juvenil, ¿no? Es una barbaridad. Y claro, y esto yo creo que está acentuando un problema claro, que la educación no se está adaptando a ese mercado laboral, ¿no? No hay una parte práctica, hay mucha teoría, pero no hay una parte práctica que te enseñen los programas que se utilizan en una empresa privada, no hay una conexión con ese mercado laboral, y eso yo creo que es un problema muy grande de nuestro sistema educativo. El País Vasco lo está haciendo genial, y otros países de la Unión Europea como Alemania pues lo están entendiendo, pero España es un problema endémico y muy grave. Pau. Bueno, yo creo que queda poco que añadir, porque estaban diciendo, bueno, verdades como puños. Yo creo que estamos en una época de cambio. Las dos crisis que han venido, yo creo que no se fue la anterior, sino que se ha alargado y ahora se ha agravado más. Pero sí que es cierto que de este tipo de crisis se puede dar la vuelta y reinventarse, y por eso yo creo que también es una generación que, aunque está viviendo unos cambios muy drásticos en lo que es la incertidumbre, ¿no? del futuro, pero también creo que se abren un montón de oportunidades, y que surgen nuevas empresas, nuevos conceptos de negocio. Y yo sí que creo yo no creo que haya que apostar solo por intentar ser funcionario o funcionaria y trabajar en la administración. Yo creo que como él es un ejemplo, ¿no? el ser emprendedor tan joven, y que yo creo que ahora mismo es lo que realmente toca. Nos va a salvar el país. Igualmente, creo que también hay que cambiar muchas cosas desde el gobierno central, porque ahora mismo es muy difícil ser emprendedor, y ahora mismo es que se ahoga a un autónomo, tienen que pagar muchísimo las pequeñas pymes o un autónomo, tienen que pagar más impuestos casi que lo que facturan. Por lo tanto, yo creo que es un problema estructural, y hay que cambiar muchísimas cosas dentro de esta crisis. Hay que aprovechar para también reivindicar que se cambien algunos aspectos que nos están ahogando todavía más. Bueno, que seguimos anclados a las cuotas de la seguridad social, por ejemplo, aquí los economistas o los que estáis en el mundo de las finanzas, y que parece que por un lado va el Estado con su política, efectivamente como apunta Pau, y por otro lado esa fuerza de los emprendedores que dicen sí, quiero crear, pero bájeme usted esas cotizaciones o hágalas más realistas. En tu caso has optado por ese tipo de negocio por el que está describiendo Pau, un negocio relacionado con las nuevas tecnologías. Claro. En el tema yo me di cuenta cuando, ¿sabes? Pues llevo ya 9 mesecitos emprendiendo, y el tema del emprendimiento se relaciona mucho con la palabra autónomo. Y yo me he dado cuenta que se relaciona muy directamente con la palabra autónomo, y mi opinión es que ser emprendedor no quiere decir que por todas sea autónomo,
porque a nivel legal yo he estudiado y el autónomo es el más castigado por la ley. El autónomo es el más castigado. ¿Qué pasa? Que por lo menos lo que yo he visto aquí en Canarias es que es muy difícil encontrar un socio, ¿vale? Es muy difícil confiar en una persona. ¿Por qué? Porque precisamente aquí en Canarias es donde más se ve Telecinco y es donde más estamos atentos a lo que hace el vecino. Y claro, así es muy difícil tener socios, tener confianza, y la verdad es que a mí todo lo que ha dicho Pau me ha encantado y me ha recordado en parte al mensaje del rey de este año, que también fue un mensaje muy animando al emprendimiento. Alentador para los emprendedores. Tú asesoras en finanzas, sí, la comparación con el rey aquí a un consejero de Podemos, no sé si ha sido. Pero bueno, ya sabes que tu mensaje se parece al del rey. Bueno, Pablo Iglesias se ha reunido con el rey en varias ocasiones, incluso ha viajado con él a Honduras. Todos tenemos pasadas comunes. En tu caso, asesoras en materia de finanzas. En mi caso, yo lo que estoy haciendo es marketing multinivel, ¿vale? Que no sé si conocen esa industria, pero es una industria que lleva años ya, pero ha tenido como mala fama, por así decirlo, pero yo me he leído libros, por ejemplo, del autor que dije antes, de Robert Kiyosaki, que tiene un libro que se llama Escuela de Negocios, que es ideal para personas que les gustan ayudar a otras personas. Y el marketing multinivel, aparte de ser un negocio, yo lo veo como la próxima universidad, el próximo tipo de educación que se va a inculcar en España. ¿Por qué? Porque no solo es un negocio que te anime a ganar dinero, a hacer negocios, a hacer chanchullos, sino que es un negocio que te anima al crecimiento personal. Te anima a, si ves una persona que tiene, ¿sabes?, le cuesta cualquier cosa, a ayudarle y no terminar de aplastarlo contra el fondo. Y a mí eso es lo que me ha encantado de la industria que conocí hace 9 meses. Bueno, vamos a seguir hablando y analizando cómo ven desde la perspectiva de jóvenes, ya ven, incluso menores a 25 años en su mayor caso, salvo el consejero, de cómo están viendo la isla, pero antes un alto en el camino, consejos publicitarios y volvemos inmediatamente, no se vayan.